Ahora sí. Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a aprovechar de pasar los dos textos que correspondían al martes y al día de hoy jueves, que son los capítulos 5 y 6 de Berger, La sociedad en el hombre, que es el capítulo 5, y el drama de la sociedad, que es el capítulo 6. Esta cápsula la vamos a hacer en conjunto con la profe Fran, para que salude. Hola, hola. Y cada una va a conversar sobre un capítulo en particular. Voy a iniciar yo entonces con la sociedad en el hombre. Ya. El autor plantea que la sociedad ha sido concebida, o bueno, tal como lo hemos revisado también a lo largo de la bibliografía del curso, ha sido concebida como una realidad que es externa a nosotros y que por lo tanto ejerce presión sobre cada uno de nosotros en cuanto a individuos, por lo cual nos sentimos limitados o vemos limitadas nuestras posibilidades de acción al interior de la sociedad. La verdad es que la mayoría de las veces somos nosotros mismos quienes deseamos lo que la sociedad espera de nosotros, como lo hemos conversado en otras ocasiones, pensando en cuáles son las expectativas que hay respecto de cada uno de nosotros, ya sea de la sociedad, de nuestra familia o de las personas cercanas, hacen que nosotros queramos obedecer las reglas que nos han sido impuestas. En ese sentido, deseamos los deberes que la sociedad nos ha asignado, deseamos el rol que hemos construido también, haciendo vínculo con lo propuesto por Goffman, y esto a su vez es posible no solo porque la sociedad tenga un poder menor en nuestras vidas, sino que la sociedad tiene un poder tan grande en nuestras vidas que nos hace querer o desear aquello que está pensado para nosotros. Fran, no sé si quieres comentar algo. No, adelante. Cambio la diapositiva, ¿cierto? Sí. La sociedad no solo determina lo que hacemos, sino también lo que somos y en ese sentido también determina lo que deseamos. En ese marco, la posición social entraña una parte importante de nuestras vidas, ya que como hemos visto anteriormente, en la construcción de nuestra identidad, como lo vimos en las infografías que trabajaron la semana pasada, eh, nuestras conductas van a estar determinadas también por de dónde provenimos, de nuestra posición social, ¿ya? Y en ese sentido el autor plantea que la sociedad se manifiesta a través de nosotros y nosotros también ejercemos un rol importante en la sociedad y por lo tanto plantea que hay tres teorías o desde tres teorías plantea este dilema de cuánto es que la sociedad está en el hombre y el hombre en la sociedad. En ese sentido vamos a pensar esta idea de hombre como un genérico de seres humanos que habitan la sociedad y no necesariamente un genérico masculino, ¿ya? Porque el autor en varias ocasiones tiene la necesidad de plantear la idea de el hombre como si fuéramos todos hombres. Bueno, en ese sentido, el autor plantea que van a ser tres teorías las que va a revisar en este capítulo y la primera de estas está muy relacionada con lo que revisamos en la cápsula anterior, que es la teoría del papel que desempeñamos, que tiene elementos comunes con la teoría de la dramaturgia de Goffman. Desde ese punto de vista, también se sostiene que cada uno de nosotros, de manera individual, se pone frente a un público que tiene ciertas expectativas específicas y por lo tanto nosotros actuamos de acuerdo a esas expectativas. Los papeles que desarrollamos, porque es importante destacar que son varios papeles los que desarrollamos cada uno de nosotros como individuos, tienen ciertas respuestas típicas a ciertas expectativas que hay de nosotros. Por lo tanto, de acuerdo a el actuar de acuerdo a cada situación en particular, van a haber una serie o un repertorio de actuaciones a los que el individuo puede recurrir para dar solución a situaciones o acciones en particular. En ese sentido, la identidad, tal como los papeles, van a ser conferidos socialmente. Estamos pensando entonces en que
de acuerdo a lo que la sociedad espera de nosotros, a lo que nuestros cercanos esperan de nosotros, también influyen en la construcción de nuestra identidad. Y en ese sentido, también nos van a ayudar a mantenerla o a transformarla. O sea, dependiendo de las expectativas que hay de nosotros, nosotros podemos sostener nuestra identidad como podemos transformarla. En ese sentido, si pensamos en la idea de cuando alguno de nosotros desarrolla actitudes que no son correctas, la sociedad o nuestros grupos más cercanos nos van a aconsejar entonces cambiar o transformar ciertos elementos de nuestra identidad. ¿Ya? El autor plantea o ejemplifica en varias ocasiones con las terapias psicológicas y plantea la necesidad entonces de cómo es que la construcción de la identidad se construye socialmente y que además depende también del control que otros ejercen sobre nuestra identidad. O sea, cómo las expectativas de los demás afectan entonces nuestra forma de apropiarnos de nuestros papeles y desarrollar nuestra identidad. En ese sentido, se plantea una cosa que es bien importante, que es la idea de que nosotros vivimos en sociedad y por lo tanto para construir nuestra identidad necesitamos la ayuda de otros seres humanos. ¿Ya? Es evidente entonces que para poder mantener una identidad dependemos de cierta manera de las expectativas a las que respondemos. En ese sentido, eh, las identidades exigen ciertas afiliaciones con ciertos grupos sociales o con ciertos grupos de referencia, como vamos a ver más adelante, que nos permitan sobrevivir. Porque este proceso de identidad también tiene que ver con los valores que nosotros poseemos. Desde la segunda perspectiva que plantea el autor de cómo la sociedad está en el hombre, es decir, de cómo la sociedad nos influye, plantea la idea o la perspectiva de la sociología del conocimiento, que es una perspectiva sociológica que encaja o busca en el fondo ubicar socialmente las ideas. Y eso significa que buscan entonces la historia de estas ideas, las construcciones, los espacios, la realidad social a la que cada una de las ideas hace referencia, y de esta misma manera nos permite entonces proporcionar ciertos valores a ciertas ideas. En ese sentido, las ideas que cada uno de nosotros desarrolla, utiliza o activa al momento de vivir o de habitar la sociedad también va a proponer entonces ciertos valores, ciertas lógicas, ciertas formas de conocimiento que nos van a construir entonces como seres humanos, ¿ya? En ese sentido, la visión del mundo nuevamente, y por lo tanto las ideas que tenemos acerca del mundo van a ser compartidas de manera social y por lo tanto la opinión de otras personas y las experiencias de otras personas van a ser relevantes en la construcción de nuestros conocimientos. Es por eso la importancia entonces de la propuesta de la sociología del conocimiento y cómo esta encaja en el argumento pensando en que tanto las ideas que nosotros detentamos, desarrollamos, activamos, conversamos y utilizamos, están ubicadas tan socialmente como lo estamos nosotros seres humanos. Y por último, la última perspectiva que plantea el autor en este capítulo es la idea de grupo de referencia, que plantea nuevamente y es bastante similar a lo que hemos visto en clases anteriores, a la idea de las opiniones y expectativas que nosotros construimos a partir de otros, se convierten también en una parte importante de la formación de nuestras propias opiniones, convicciones y expectativas. Y en ese sentido también definen ciertos modelos, ciertos métodos de acción, y lo mismo permite entonces compararnos continuamente, ya sea con otros grupos de referencia o al interior de nuestros grupos de referencia. En este sentido, aquí me parece interesante como volver a uno de los ejemplos que hemos utilizado antes, que es la serie Poco Ortodoxa. En ese sentido, ¿cómo se llama? La protagonista de la serie muestra o evidencia un grupo de referencia cuyas opiniones, convicciones y métodos
dejan en algún momento de hacerle sentido, dejan de ser también opiniones que sean relevantes o convicciones más que opiniones, convicciones que dejan de ser relevantes en su construcción de identidad y entonces ella decide cambiar de grupo de referencia, por ejemplo. En ese sentido, los grupos de referencia no necesariamente tienen que ser una referencia, o sea, tiene que ser una referencia positiva. En ese sentido, uno acepta y reproduce ciertas opiniones y convicciones. Por lo mismo es que cuando el grupo de referencia deja de hacernos sentido, podemos cambiar de grupo de referencia. Y en ese sentido aparecen conceptos como las ideas de afiliación y separación que traen normalmente asociados ciertos compromisos. Y como veíamos también en la sociología del conocimiento, los grupos de referencia movilizan también ciertos conocimientos, ciertos valores, ciertas prácticas morales que determinan entonces la forma en que las personas conocemos. En ese sentido, los compromisos también son cognitivos. Quizás les parezca más cercano si pensamos en cuando decidimos o elegimos a nuestro grupo de amigos, por ejemplo. Nosotros nos acercamos o nos incorporamos a un cierto grupo porque estamos de acuerdo o porque compartimos ciertos intereses, ¿cierto? En ese sentido, cuando nos damos cuenta de algo que ya no nos interesa, que ya no nos gusta o que deja de hacernos sentido, podemos decidir exactamente por los motivos por los cuales esto o aquello en el fondo nos hacen sentir o pensar que el grupo de referencia había sido una equivocación. Y en ese sentido podemos nuevamente cambiar de grupo de referencia. La elección del grupo de referencia en la medida en que nos vamos haciendo adultos es una elección que es más autónoma, eh, debido a que cuando ustedes nacen su grupo de referencia primario obviamente van a ser sus familias y los lugares que sus familias decidan para ustedes en ese marco. No siempre tenemos a lo largo de toda nuestra vida la posibilidad de tomar decisiones respecto de nuestro grupo de referencia. Eso es también un proceso de autonomía. El elegir a determinadas personas nos permite también elegir un mundo específico en el cual vamos a vivir de acuerdo a ciertos compromisos cognitivos, es decir, a ciertos valores, normas y formas de conocimiento compartidas. Hasta aquí llego yo. Ya. Bueno, en el siguiente capítulo, en el drama de la sociedad, después de que Berger nos menciona estas tres formas de comprender la acción, ¿cierto? Y la manera en que tanto el hombre está en la sociedad como la sociedad está en el hombre, en este capítulo el autor nos va a venir a decir que existen espacios de libertad y de autonomía. Y en ese sentido, una de las premisas del texto es que la libertad no es accesible empíricamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos medir a secas, básicamente, cuán libre o no es una persona. Sí podemos, hay otras formas de medición como de la igualdad, o incluso también alguien puede medir la libertad, pero va a estar mediada por una serie de condicionamientos sociales. Nosotros podríamos decir qué tan libre es una persona, y eso conceptualizarlo, por ejemplo, con, no sé, con cierto nivel poder adquisitivo, quizás en qué, cuál es el sistema político de la sociedad en la que se inscriben esos sujetos, si es una democracia, si es una dictadura. Y uno podría identificarlo así, pero, no es, pero debe estar mediado por otros conceptos porque no es accesible empíricamente. Lo otro es que cualquier cosa que pueda parecer libre dentro de la conciencia subjetiva del individuo, muchas veces en la sociología y en las ciencias sociales en general, tienden a encontrarle, a asignarle un lugar dentro de una cadena de causalidades. Es decir, si una persona toma una decisión que nos ha pasado, que lo hemos conversado en clase y es una tensión constante en las ciencias sociales, que si una persona toma una decisión como estudiar una carrera, no sé, medicina, eh, las ciencias sociales tienen la tendencia a asignarle
a esa decisión una causalidad anterior, su clase social, su género, su trayectoria biográfica, y muchas veces existe una delgada línea que como cientistas sociales no debemos traspasar, que es caer en cierto determinismo social. Y esto se asocia con la libertad porque significa que los científicos sociales debemos considerar la libertad de las personas al momento de tomar decisiones. Es decir, es contingente, pero tampoco vamos a desconocer que está mediado por condicionamientos sociales. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces el método social científico da por sentado a priori, o sea, antes de realizar la investigación empírica, que el mundo de los humanos es un sistema cerrado de una manera causal, es decir, la acción humana se explica por una cadena de causalidad. Y en ningún momento, si nosotros nos dejamos llevar por esa interpretación de la acción humana, en ningún momento habría como espacio para el cambio social. Entonces, incluso en ese sentido, al pensar la sociedad como un sistema cerrado, no podríamos dar cuenta de fenómenos sociales que escapan a eso, porque las sociedades son dinámicas y se enfrentan cada cierto tiempo a procesos de cambio social, a procesos de crisis, y si todo se explicara únicamente por una cadena de causalidad, esos fenómenos no tendrían espacio. Em, y en ese sentido, como asignándole un lugar a la libertad al momento de interpretar las acciones sociales, la interacción social, em, el autor nos invita a considerar que los controles, el control social que hemos visto en otros capítulos también y en otras clases, a veces no son tan infalibles como lo creemos. O sea, es decir, las formas de vigilancia, por ejemplo, que hemos visto en otras clases, los mecanismos de control que también nos mencionaba Berger en otros capítulos, a veces no funcionan de una forma tan eficiente. Nosotros podemos a veces tender a creer que sí, porque efectivamente muchas veces funcionan, pero de nuevo, si nos volvemos a encerrar en que son infalibles, que funcionan 100%, tampoco habría espacio para entender formas de acción de los seres humanos que ha tomado, que ha tenido espacio en la historia. Entonces, en la mayoría de los casos, al menos, dice Berger, al menos debemos considerar que los autores sí ayudan a definir la situación. O sea, aunque existan ciertas formas de control, los actores actúan, aunque suene repetitivo. No siempre la sociedad es la que está actuando o la que está hablando a través de los actores. Los actores también tienen espacios de libertad y también son capaces de definir la situación en la que se ven envueltos. En ese sentido, Berger nos va a hablar sobre Parsons, que es un autor, un sociólogo norteamericano, muy famoso durante la mitad del siglo XX, por sus teorías sobre el funcionalismo y la teoría de sistemas. Bueno, y este autor intentó desde una perspectiva más macrosociológica, si se quiere, integrar formas de entender la acción social. Y en ese sentido plantea que la sociología de Weber muchas veces puede ser como voluntarista, es decir, como que el cambio social dependiera únicamente de la voluntad de los individuos. Eh, lo interesante de que Parsons ponga esto como en la palestra sobre el enfoque weberiano es que pone énfasis en la intencionalidad de la acción social, en que efectivamente a lo mejor el cambio y los procesos sociales no dependen únicamente de las voluntades de los sujetos, lo siento, sí, sí es importante considerar la intencionalidad y la libertad que tienen los individuos de tomar lugar en la sociedad actuando. Y esto lo tensiona con lo que plantea Durkheim, que también lo hemos visto a lo largo del curso, que Durkheim plantea esta idea de los hechos sociales y ve a la sociedad como un ente, como sólido, ¿cierto? Robusto, en comparación a lo que nos diría Weber, que es como nosotros podemos alterar el curso de las cosas a partir de la acción individual o colectiva, pero la acción de los sujetos. Lo interesante de esto, ahora lo muestro, que Durkheim por un lado va a poner entonces de relieve la exterioridad
la objetividad y el carácter necesario de la realidad social, mientras que Weber va a hacer hincapié siempre en los significados, en las intenciones, en las interpretaciones subjetivas. El punto es que nosotros no debemos optar necesariamente por una de las dos, sino que debemos intentar integrarlas. Como hemos visto a lo largo del curso, también uno puede pensar que las podemos integrar dialécticamente. Es decir, eh, tomar en consideración que existe una exterioridad, que la sociedad a veces se nos presenta como un ente externo, pero al mismo tiempo que los sujetos somos capaces de tomar decisiones, de definir las situaciones a las que nos enfrentamos y alterar el curso de ellas. En ese sentido, Weber también va a afirmar que muchas veces lo que sucede en la sociedad puede ser muy distinto a lo que pretendían o lo que se proponían ciertos actores. Un ejemplo que podemos considerar es el caso del 18 de octubre con el alza del precio del metro. O sea, yo creo que nadie consideró en ese momento el curso que podía tomar una política de ese tipo. Y incluso lo que hemos conversado en otras clases, uno piensa y dice, bueno, efectivamente la sociedad chilena estaba cansada, ¿cierto?, de los abusos y del sistema, pero nunca fuimos capaces de imaginar la forma que iba a tomar esa protesta, que se iba a gatillar por el alza de la subida del metro, que iba a haber una evasión masiva, que la gente iba a soltar el torniquete, que el torniquete iba a ser un símbolo, o que, no sé, es como la imagen del negro matapaco, ¿cierto? Como cruzando un torniquete. Nunca pensamos como el contenido de esa acción social, porque ese contenido no lo podemos prever, porque las personas actuamos de manera libre, contingente, espontánea en ciertas situaciones. Por lo tanto, Weber asegura y plantea y nos invita a que debemos considerar la dimensión subjetiva si queremos tener un entendimiento sociológico adecuado, sobre todo desde el punto de vista que les planteaba inicialmente, de tender a ver la sociedad como una totalidad cerrada, ¿cierto? Como comprender que las acciones están determinadas socialmente y como que no hay salida. No hay salida a esta cadena de causalidad que ha forjado como las trayectorias de los sujetos. En ese sentido, Weber va a plantear que el carisma es una manifestación de esa dimensión subjetiva que puede alterar significativamente el curso de la historia. El carisma, o sea, cuando alguna persona es portadora de carisma y se presta a dirigir sociedades o colectividades, en general, dice Weber, se cambian los viejos significados por otros nuevos y se vuelve a definir las suposiciones de la existencia humana, las suposiciones que estaban establecidas dentro de esa sociedad. Y eso, que es el carisma, Weber considera que puede ser una de las principales fuerzas motrices de la historia. Por más que sea un fenómeno muy contingente y difícil de hallar, en la historia sí podemos ver, no sé, lo que se habla mucho sobre ciertos líderes carismáticos que hicieron tanto daño a la humanidad como Hitler, que se prestó un espacio dentro de la historia para que ese tipo de líderes carismáticos tomaran lugar y finalmente terminaron dando un giro radical a la historia de las sociedades. No vamos a decir que el nazismo se va a explicar por Hitler, pero es un punto que uno puede considerar a la hora de interpretar procesos sociales e históricos. Por lo tanto, ninguna estructura social, independientemente de lo sólida que pueda parecer, entonces uno ahí le puede decir eso a Durkheim, ¿cierto? Como aunque se vea tan sólido, hay que considerar que no siempre tuvo esa solidez. ¿Por qué? Porque en algún momento de la construcción de esa sociedad, de esa estructura social que hoy día podemos ver tan robusta, se forjó por seres humanos. O sea, fueron las mismas personas las que le fueron dando como carne, solidez, ¿cierto?, a esa estructura social.
Entonces, por eso también es interesante y muchos sociólogos e historiadores tratan muchas veces de estudiar ese proceso de cambio. Ese proceso, no sé, uno lo podría estudiar quizás con la misma dictadura, como la sociedad chilena vivió procesos de cambio político, económico y social, y a lo mejor estudiar, no sé, cuáles eran las visiones o en prensa sobre las jubilaciones, no sé, sobre el rol del Estado y la forma en que los percibimos, les puedo asegurar que es muy distinto como lo vemos nosotros hoy a cómo lo veían los ciudadanos chilenos en los años 60. De hecho, uno puede pensar en los programas de gobierno, o sea, en el contexto más eh, de los años 60, uno podría decir, bueno, Frei era demócrata cristiano, por supuesto que el programa de Allende o de Tomic era un programa más socialista, donde el Estado tenía un rol más importante, y uno con los lentes del presente podría pensar que nada, que ese programa quizás de gobierno tendería a ser, no sé, más liberal debido a los términos que tenemos hoy día, pero uno se sorprende al darse cuenta que también eran proyectos políticos donde el Estado jugaba un rol eh, significativo en ellos. Entonces, y hoy día a nosotros nos parece tan ajeno, pero claro, la robustez que tomó, ¿cierto? La conceptualización que tienen muchas personas, hoy día se está cuestionando nuevamente, pero que tuvimos al menos por 30 años en la sociedad chilena, se construyó de alguna manera. La sociedad terminó definiendo a sus sujetos y esa forma de entender el rol del Estado, por ejemplo, en las sociedades, pero también las personas definieron eso en sus interacciones sociales, en sus discursos, en las justificaciones a sus acciones, etc. Por lo tanto, Berger nos va a decir que necesitamos el reconocimiento de la sociedad para ser humanos, para tener una imagen de nosotros mismos, pero también la sociedad necesita nuestro reconocimiento para poder seguir existiendo con esos valores, con esos sistemas culturales. Por lo tanto, la sociedad también existe gracias a que los individuos actúan e interactúan y actúan. Y en ese sentido, Berger va a identificar tres formas como en las que se manifiesta esa libertad, esa acción como auténtica de los sujetos. Por un lado está la manipulación, que tiene que ver con el uso deliberado de las estructuras, es decir, voluntariamente y decididamente, los actores optan eh, por hacer uso de elementos que le ha dado la estructura social para subvertir ciertas cosas, para actuar, básicamente. En ese sentido, les pongo como ejemplo alguna investigación que yo leí de la forma en que se levantó el Estado en México. Y muchas veces las comunidades indígenas hacían uso de las mismas categorías de opresión para subvertir ciertas normas. Entonces me acuerdo siempre de un caso que había llegado como representantes del Estado y ellos tenían que firmar un documento para entregar ciertas tierras. Y lo que hicieron fue hacer uso de un lenguaje y de un discurso discriminatorio hacia ellos, como que eran indígenas y que por lo tanto eran bárbaros y no sabían leer. Ese discurso tan anclado en la sociedad latinoamericana, ellos lo utilizaron para decidir no firmar. Y ellos decidieron deliberadamente no firmar. El punto es que la forma de expresar esa decisión fue a través de discursos que son discriminatorios hacia ellos mismos. Entonces dijeron, no, nosotros somos indígenas, no sabemos leer, no tenemos firma, no podemos firmar. Y eso está estudiado, una investigación que revela que ellos siempre sabían leer, sabían de qué se trataba todo, pero no estuvieron dispuestos a hacerlo y ocuparon la manipulación. Por otro lado está la distancia del papel, que se vincula con lo que hemos visto con Goffman, y tiene que ver cuando las personas fingen un papel, muchas veces sin proponérselo verdaderamente, y eso se puede expresar en situaciones que son muy restrictivas
y que nos hacen actuar de determinada manera debido a la exigencia de esa situación social. En otro sentido, tenemos a la sociedad como un escenario poblado de actores vivos, es decir, que aunque estemos constreñidos por ciertos controles externos, existe la posibilidad de actuar. Eso ya es más general y más abierto, ¿cierto? Las personas a través de la interacción social pueden cambiar, eh, si se quiere, como sus trayectorias vitales. Por lo tanto, nuevamente, se aleja de aquellas interpretaciones sobre la acción social que refieren a cadenas causales de eventos, que explican la acción social por cadenas causales de eventos. Por lo tanto, si la realidad social es creada dramáticamente a través de la interacción, a través de juegos, ¿cierto? A través de la performance, a través de la representación, también es dúctil, también nosotros la podemos moldear. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, lo que ha hecho toda la teoría queer, ¿cierto? Del feminismo, que se terminaron apropiando de un término que era ofensivo, y que era discriminatorio, como ser queer, como queer era como diríamos acá, esta palabra que también es muy ofensiva, que es como comillas ser maricón. Eso era en Estados Unidos decirle a alguien queer. Y ellos decidieron hacer un uso estratégico de eso y se apropiaron de la palabra, la afirmaron positivamente y crearon de hecho una teoría feminista a partir de eso. Y esas son mm, formas no previstas de la acción. A lo mejor las personas que utilizaban esa forma de ofender a los otros nunca pensaron que iba a tener un efecto tan no deseado como que las personas que estaban buscando oprimir hicieran un uso afirmativo de ese concepto, ¿cierto? Como que lo despercuden un poco del poder y se apropian de aquello que los oprime para afirmarlo de manera positiva. Y eso sucede porque la sociedad como conjunto tiene el carácter de una representación. Nosotros constantemente estamos representando roles, representando formas de vida, formas de ser actores, y eso es lo que permite que un día, que también yo creo que se los he conversado, como también en las teorías feministas que plantean el género como la Judith Butler, por ejemplo, que plantea que el género es performativo y que se sostiene por ser una reiteración estilizada de actos. Entonces, que se reiteren los actos, nuestros modales, ¿cierto? Nuestras formas de hablar, nuestras formas de vestirnos, toda la representación que hacemos del, comillas, sujeto mujer, eh, puede, dado que es una representación y dado que es una reiteración estilizada de actos, nosotros podemos irrumpir en esa reiteración y dejar de reiterar y cambiar. Entonces dado que represento reiteradamente como sujeto mujer, también puedo hacer una apropiación de mi cuerpo y dejar de, no sé, voy a decir algo quizás que puede sonar un poco simple, pero no sé, de depilarme. Esos movimientos que han salido un montón ahora, ¿cierto? Entonces, a lo mejor es un acto individual, por cierto, pero cuando lo empiezan a hacer muchas personas, se empiezan a cuestionar las formas de comprender el sujeto mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo me identifico con ser mujer? Etcétera. Y finalmente también existen situaciones de mala fe. ¿A qué se refiere el autor con esto? A que muchas veces también los actores plantean una acción cometida eh, como si efectivamente la sociedad fuese una totalidad cerrada. Es decir, no tuvo otra alternativa, eh, tuve que actuar de esa manera, no fue mi culpa, como si estuviesen huyendo un poco de la libertad, estuviesen huyendo de la responsabilidad frente a sus actos. Y la mala fe existe en distintas situaciones, o sea, puede ser como em, desde cosas domésticas hasta temas como las cadenas de mando. Por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur, eso sucedió constantemente. Bueno, y también con el tema del holocausto nazi, ¿cierto? De responder frente a los crímenes de lesa humanidad diciendo que eran solamente órdenes y que ellos seguían órdenes.
órdenes dentro de una cadena de mando de la que no podían escapar. Y en ese sentido, uno puede interpretar esas respuestas a esas acciones como una forma de huir de la libertad, porque finalmente le estás dando la responsabilidad a los otros frente a tus acciones y no a ti mismo. Em, y uno puede decir con ejemplos que las personas sí pudieron, hay personas que sí pudieron escapar a eso, hay personas que sí decidieron no fusilar personas en el 73, después los terminaron asesinando o castigando de alguna otra manera brutal, pero el punto es que sí se puede, y las personas muchas veces intentan escapar de la libertad también asignándole la responsabilidad a los otros y a la misma cadena de causalidad que hablábamos inicialmente. Cami, ¿quieres agregar algo? No, la verdad, Ya. estaba muteada, perdón. No, me parece súper bien tus ejemplos, así que nada que agregar. Ya, entonces sí, ahí quedamos Vamos a estar por aquí. por hoy. Muy bien. Eso, Entonces nos vemos la próxima semana, también en una ex- cápsula. exactamente, Ya. eso. Besitos, chiquillos. Descansen. Que estén bien.